Ahí voy. Buenas tardes, profesor. Hola, Tere, ¿cómo estás? Bien, todo bien, aquí andamos. Qué bueno, un saludo. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. Esperamos no solamente seamos tú y yo. Ah, no, ya está Miguel, míralo. Por fin una... Ay, es milagro que entró temprano. Bueno. No se ha conectado y ya está dentro ya. Vamos a dar un minutito y ahorita empezamos. Nada más a ver si alguien más ingresa. Ahí está, con Antia, ya. Saludos, Miguel. Buenos días, maestro. Tardes ya. Tardes. Antia, ¿cómo estás? Ya casi se conecta. Buenas tardes. Bien todos, me parece que todos estamos bien. Vamos a compartir la pantalla para comenzar y bueno, pues vamos a darle, que es y empezamos de acá. El día de hoy, bueno, y comparto ya la presentación. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 3. Recuerden que es un temario muy pequeñito de 4 temas, pero la verdad es que sí en cada uno hay que poner de cierto nivel de atención. Y vamos a ver los métodos para la administración del tiempo en los proyectos. No perdamos esa última frase o esas últimas palabras porque tienen que ver con la ejecución de los proyectos y cómo ejecutamos el tiempo en su aplicación. Entonces, por ahí, no perder de vista la letra, ese concepto para que ustedes vinculen los dos elementos que vamos a revisar. Solamente vamos a ver dos técnicas, dos herramientas, dos alternativas que nosotros utilizamos para la evaluación del tiempo en proyectos. El primero son las famosísimas gráficas de Gantt, ¿no? Que pues es un diagrama y es un diagrama, pero se le considera una herramienta que sirve para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces los diagramas de Gantt deben ser utilizados por todos los administradores sí o sí, ¿no? Si hay alguna empresa, algún lugar donde no los ocupen, bueno, pues entonces algo muy mal está pasando, ¿vale? Porque el administrador lo debe utilizar siempre, como parte de su programación y parte de la ejecución del proceso administrativo dentro de la planeación, la organización y el control de las actividades. Entonces, la gráfica de Gantt es un diagrama y es una herramienta por excelencia para la aplicación del administrador. La gráfica de Gantt es fácil, es cómoda y su visualización nos permite ver a detalle qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. También nos permite darle seguimiento y sobre todo nos permite una cosa que nosotros debemos aplicar siempre, que es el control, ¿sale? Si estamos fuera del rango de la gráfica, el control nos tiene que avisar. Si estamos dentro de la gráfica, dentro del periodo de tiempo, el control nos va a avisar. Entonces, por eso les digo que es una técnica muy simple, es una herramienta muy simple en la realidad, su elaboración, pero su ejecución, su análisis, su desarrollo, sí implica muchos conocimientos tanto del negocio como de la administración. Por lo tanto, sí es importante que nosotros la entendamos, la llevemos a la práctica y sobre todo que cuando la utilicemos de manera correcta. ¿Sale? Dentro de la gráfica de Gantt se desarrolló para establecer un calendario general y que esos calendarios generales se ejecuten a lo que son los proyectos. Karen, ándale. Y de alguna otra manera nosotros podamos, repito,
siempre tener el control de qué es lo que está sucediendo y en qué momento está sucediendo lo que nosotros en teoría plasmamos en la gráfica. La gráfica realmente es nueva, fue desarrollada por Henry Lawrence Gantt, que de ahí recibe su nombre en el siglo XX, técnicamente en 1947, si no me equivoco, y el diagrama se muestra en una gráfica de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo. Entonces tenemos dos variables, lo que son las actividades y los tiempos. No podemos ejecutar una gráfica sin el conjunto de actividades sin el flujo de tiempo. Por lo tanto, las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. En el cronograma es donde vamos a poner la gráfica y al inicio de una tarea que depende de la conclusión de acciones previas. Esto es, todas las acciones están vinculadas por la conclusión de una o más actividades que nos van a dar paso a la siguiente. También se reflejan aquellas cuyo desarrollo transcurre de forma paralela y pueden asignarse a cada actividad los recursos que éstas necesitan con el fin de controlar los costos y el personal requerido. Esto cuando son proyectos de inicio-término. Cuando son trabajos rutinarios, también podemos utilizar la gráfica de Gantt para ajustar los tiempos y para desarrollar eficiencias mucho más altas en comparación con otros periodos que hayamos ya tocado. Entonces, de ahí es que es importante que nosotros las podamos elaborar, las podamos desarrollar y sobre todo las podamos ir ejecutando siempre con la posibilidad de hacer el departamento, hacer la empresa, hacer la actividad mucho más perfectible. Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña representación de lo que es nuestra gráfica de Gantt. A ver si ahí alcanza a entrar, ¿no? Espero la puedan ver bien, donde tenemos la gráfica de Gantt y sabemos de antemano que nuestro proyecto va a durar 3 meses, ¿no? Si se dan cuenta, nada más como un detalle, que espero se dan cuenta, tenemos los 4 bloques, que son las semanas del mes para cada una de los meses, y sabemos que, por ejemplo, en agosto se va a terminar a fin de mes. Si el proyecto termina en la primera, segunda o tercera semana, nosotros tendríamos que cortar ahí la gráfica. Solamente es un detalle de presentación para que lo tengan en consideración. Entonces tenemos la escala de tiempo, que es de 3 meses, y tenemos la escala de las actividades, donde nosotros sabemos que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 actividades, ¿sale? De manera de manera descendente, la primera actividad representa el primer mes y la última actividad, esto es la que está más abajo, representa la última actividad del periodo, ¿sale? Siempre se hace así, de manera descendente, y nosotros, por cuestiones de identificación y para que todo el mundo lo pueda ver claro, utilizamos, si se dan cuenta, diferentes tipos de color para identificar el avance que nosotros podemos tener. Es también posible utilizar 2 gráficas de Gantt para determinar 2 actividades paralelas y contrastarlas para ver cómo vamos desarrollando el avance de las mismas. Aquí tenemos lo que son meses, pero lo podríamos hacer por mes, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre. Aquí no hay algo que nos impida hacerlo, e incluso en algunas actividades ya muy específicas lo podríamos hacer por horas o lo podríamos hacer por días, ¿sale? Y eso nos va a ayudar mucho a identificar las partes que debemos cumplir y en qué periodo debemos hacerlo. Entonces,
Siempre, como decíamos, vamos a tener en cuenta lo que son las actividades, que aquí repetimos son 6, contra las escalas de tiempo que aquí, bueno, nos ubican en los 3 meses, ¿no? Que es un proyecto pequeñito, que deberá ser un proyecto muy rápido y que va a demandar mucho trabajo, y inmediatamente lo podemos identificar, ¿no? De hecho, incluso si nosotros lo vemos, las partes más que más trabajo nos van a costar es entre las 3 primeras de julio y las siguientes 2 de agosto, ¿no? Prácticamente el mes más pesado para nosotros, desde el punto de vista de la gráfica, sería el mes de julio. Y nosotros ahí tenemos que ir programando nuestras actividades para que en esos precisos momentos nosotros tengamos una atención especial al control, una atención especial a la coordinación y una atención especial a el personal, tanto sus horas de entrada como sus horas de salida, como que la disciplina y la normatividad se esté cumpliendo en tiempo y forma. Esto con la finalidad, repito, de que el trabajo se cumpla, ¿no? Por lo tanto, sí es un trabajo del administrador que representa un sistema de evaluación amplio. Y hasta ahí dejaríamos la gráfica de Gantt, porque evidentemente ustedes ya la deben hacer. Yo estoy muy seguro que la hacen, y si no, tache para ustedes. Donde sí nos vamos a detener bastante, porque casi no se usan y deberían de usarse, son los diagramas de PERT. Aquí en nuestro título viene diagramas per CPM. Esos los últimos, los CPM, los vamos a ver hasta la siguiente clase, porque repito, me quería detener en lo que son los diagramas PERT, ¿no? Que son un instrumento que sí nos va a ayudar, que sí nos va a mejorar la coordinación, el control, la planeación e incluso la organización de nuestra actividad. PERT son las siglas a las técnicas de evaluación y revisión de programas. Sale evidentemente en inglés, ¿no? Y pregunta de examen. Son técnicas de evaluación y revisión de programas donde lo que nosotros intentamos es que el diagrama PERT sea una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para complementar el proyecto. Y lo que nosotros vamos a rescatar es esta palabra, que es analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un diagrama PERT es un sistema de análisis de cada tarea necesaria para completar un proyecto. ¿Vale? Los diagramas de PERT diseñados para proyectos a gran escala sirven para identificar el tiempo necesario para completar cada tarea, calculando los requisitos con plazos más cortos, más largos o más probables. Y entonces aquí les va a surgir seguramente una inquietud que vamos a resolver un poquito más adelante. Los diagramas de PERT ofrecen una clara comprensión gráfica de los requisitos de tiempo de un proyecto y las interdependencias entre las tareas y nos permiten tomar decisiones sobre las secuencias de tareas, las fechas límites y más elementos. Se pueden usar mapas, se pueden usar tareas, se pueden utilizar periodos de tiempo específicos donde los equipos de trabajo deben completar cada actividad para que nosotros podamos completar el proyecto. ¿Sale? Entonces ahí sí es importante que nosotros tengamos bien claro cómo va a ser el proyecto, cuánto va a durar y quién lo va a hacer. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar diagramas de PERT? Bueno, las ventajas son muchas desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista práctico, ¿no? Y dentro de los elementos teóricos es que nos permite aclarar las limitaciones de tiempo para tu equipo. Repito, desafortunadamente hoy todo es para ayer, ¿no? Todo el trabajo es para ayer, porque así es la dinámica de las actividades, porque
cada vez contratamos menos personal y ese personal tiene que cumplir cada vez más acciones y ejecutar más actividades. Y entonces eso limita nuestras escalas de tiempo para hacer un buen trabajo. Pero eso ya lo tenemos considerado, es parte del juego y pues no lo podemos quitar. Por lo tanto, si nosotros al utilizar estos diagramas de PERT, pues lo que tratamos de hacer es que ajustemos cada vez más los tiempos en condiciones normales. Ojo, ¿no? Si tenemos una construcción de un edificio, si tenemos la construcción de un barco, si tenemos la construcción de algo en exteriores, de un puente, estamos sujetos a las inclemencias del tiempo. Y entonces, en ese sentido, pues, nuestros periodos de tiempo se ven afectados grandemente, ¿no? También nos ofrece una visión detallada de la secuencia en la que debe efectuarse cada una de las tareas, ¿no? Cómo efectuarlas y nos ayuda a gestionar el tiempo y los recursos que todo el equipo debe utilizar para volverse más eficientes. También nos reduce nos reduce porque conocemos los tiempos, en teoría los costos, y tendríamos que ajustarlos cada vez más, ¿no? Si nosotros analizamos bien los tiempos, ahí vamos a reducir los costos porque no deberíamos de contratar tanto personal ni tanto, por ejemplo, renta de equipo, renta de maquinaria o algún especialista que nos pudiera ayudar para desarrollar el trabajo. Entonces, en ese sentido tiene muchas ventajas. Evidentemente solamente ponemos algunas por cuestiones de tiempo. Y aquí viene la gran pregunta que ustedes tendrían que ya estarse haciendo. ¿Una gráfica de Gantt y una gráfica de PERT no son lo mismo? Y entonces la respuesta es no, no son lo mismo, son distintas. Una corre durante la ejecución del proyecto y la otra se ejecuta antes de que el proyecto se empiece. Entonces, técnicamente, ustedes como administradores, la obligación que tendrían así de sí o sí es primero hacer su gráfica o diagrama PERT y después coordinarlo con su gráfica de Gantt. Y en ese sentido estarían ajustando perfectamente las actividades y los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica de Gantt es mucho más visual, es un elemento que ustedes pueden poner ahí en los avisos y que todo mundo puede ver para que cumpla con el proyecto y el tiempo estimado. Pero el diagrama PERT sería para uso de las personas que están coordinando el equipo de trabajo, los administradores o todos los encargados de las áreas correspondientes y que sepan en qué momento qué se tiene que hacer. ¿Puede repetir la diferencia, maestro, de las Sí, gráficas? sí, claro que sí. ¿Se cortó, Ileana, o está mi internet medio chafón? No se cortó, nada más que no lo capté bien. Ah, perfecto. Sí, Ileana, no, te pregunto nada más porque luego ya ves que mi internet se pone rebelde. Ajá, imagínate que estás en un proyecto y el diagrama de PERT es previo a que arranque tu proyecto. Vamos a arrancar en junio y yo ya estoy haciendo mis diagramas de PERT. Entonces, hago mis diagramas por tarea, hago mis diagramas puedo hacerlos por tarea, puedo hacerlos por equipos de trabajo, puedo hacerlos por puestos de trabajo o puedo hacerlos por procedimientos. Y entonces yo hago mis diagramas y los hago, ¿no? Previo a que inicie el proyecto. Cuando inicia el proyecto, yo necesito hacer mi gráfica de Gantt, donde mi gráfica de Gantt, la voy a poner por aquí, nada más para tenerla, mi gráfica de Gantt es algo mucho más comprimido en el que todos, pues es una información muy comprimida que todos pueden entender, que sabemos que en la primera semana de junio nosotros tenemos que programar la jornada de alfabetización tecnológica de los usuarios, ¿no? Y ya lo tengo, pero esto es ya cuando está mi proyecto. Yo sé que en la segunda semana de junio, mi programa de la jornada de 300 personas debió haber quedado concluido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya en la de Gantt es como que poner, digamos, todo el síntesis de lo que se va a hacer. Exactamente. En una tabla para que todos estén enterados. Ya.
Exactamente. Y en la otra es un diseño mucho más complejo, es mucho más complejo porque aquí necesitamos analizar tu puesto contra tu tarea y crearte tu diagrama. Para que así yo sepa que Ileana en hacer un procedimiento se tarda 2 o 3 días. Y entonces esos 2 o 3 días se tenían que incorporar en tu gráfica de Gantt. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí todo embona, todo se ensambla para que tú digas, sí, ¿sabes qué? Que técnicamente nuestro proyecto nos lleva 3 meses y en 3 meses cumplir, ¿no? Y que no sea producto del azar. Obviamente, tú necesitas ser, pues, tener mucho conocimiento del proyecto, ser muy experimentado en el desarrollo del proyecto y saber y entender todas las variables que se te pueden presentar en el momento de la ejecución del proyecto, ¿no? Como cuestiones de nada, como cuestiones climáticas, como cuestiones de tiempo, como incluso el periodo vacacional, ¿no? Nosotros sabemos que regresando del periodo vacacional, por ejemplo, de Semana Santa, llegamos con esa flojera de no quiero regresar a trabajar y eso, muchachos, disminuye la productividad. Eso ya lo sabemos y en nuestras gráficas PERT y en nuestras gráficas Gantt los deberíamos de tener considerado, ¿sale? Entonces, esa es la gran diferencia y es un poquito más adelante. Esas son las grandes diferencias. De hecho, tendría que ser forzosamente una pregunta de ¿qué? De examen, ¿sale? Primero, gráficas PERT. Segundo, gráficas Gantt. Y la PERT me sirve para hacer la Gantt y la Gantt me sirve para concentrar todo lo que la PERT me informó, me estableció para el desarrollo del proyecto. Y si aquí nos damos cuenta, tenemos un ejemplo muy, muy sencillito de lo que es un diagrama de PERT, ¿no? Y si se dan cuenta, sí es más complejo en términos de su ejecución o de su tamaño, e incluso visualmente es mucho más complejo que una gráfica de Gantt. ¿Sale? Por eso decía que esto, los diagramas de PERT son de uso exclusivo de la gerencia o de la dirección, porque finalmente ellos lo elaboran y ya nada más, por ejemplo, por cuestiones de presentación, por cuestiones de visualización para todos los integrantes del proyecto, nos muestran una gráfica de Gantt, ¿no? Y entonces aquí, repito, la información, fíjense nada más la información del proyecto, va a estar integrada por 10 pasos. Y esos 10 pasos, evidentemente, a su vez, van a tener sus respectivas, ¿qué? Diagramas de PERT que nosotros tendríamos que utilizar. Ese es un ejemplo, ya en el video en plataforma está mucho más explicado. Para la terminología y los símbolos, los diagramas PERT van a utilizar muchas más herramientas y muchos más conceptos, ¿no? El primero, bueno, pues sería el diagrama PERT, ¿no? Que nosotros tenemos que ponerle ahí en la gráfica, es un diagrama PERT, y nosotros tenemos que cumplir con la simbología, con las anotaciones y con los elementos técnicos que se solicitan de él. Dentro de los elementos técnicos, nosotros vamos a encontrar están acá. La simbología, ¿no? Esta simbología es importante utilizar, no salirnos de ella, no es mucha, pero la debemos utilizar siempre que desarrollemos un diagrama de PERT, ¿no? Y ahorita vamos a ahondar en él. Acá está. Nada más regresamos por una cuestión de... lo mostramos para que vean a qué se refiere el diagrama y su representación, ¿no? En el punto número 2 tenemos que establecer el evento PERT. ¿Qué evento? Y normalmente es el nombre del proyecto.
y en teoría cuándo inicia y en teoría cuándo termina, ¿sale? Para identificar cuántas operaciones tenemos que hacer. Ojo, podemos hacerlo por departamento, podemos hacerlo por proceso o lo podemos hacer, bueno, y aquí también depende de lo que quiera el patrón, ¿no? Lo podemos hacer por puesto. Si el patrón no les dice, háganlo siempre por departamento o por procedimiento. Nunca por puesto, porque entonces ahí van a crear diagramas muy extensos, van a crear múltiples operaciones y luego al momento de querer traspasar la información a sus gráficas de Gantt, normalmente va a haber confusión, ¿no? Entonces, si no les dicen lo quiero por puesto, ustedes inmediatamente, ¿sabes qué? Vamos a hacer diagramas de PERT o por procedimiento o por departamento. Yo, de entre departamento y puesto, me inclino por departamento y por programa o por procedimiento, yo me inclino más por el de departamento. Porque nos ayuda mucho más a visualizar lo que hace el departamento en función del proyecto. Continuando con los eventos, nosotros tenemos que establecer la ruta crítica, ¿no? Que es el recorrido que va a tener mi diagrama de PERT y en qué momentos el tiempo, la actividad y los factores se van a complicar muchísimo, que normalmente son los que están, por acá se los muestro otra vez, que serían entre, bueno, aquí tenemos 10 puntos, que sería entre el 3 y el 6, que esa sería nuestra ruta crítica, porque es el elemento que enlaza a las demás actividades, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos establecer la ruta crítica que más represente nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de mi ruta crítica que tendría que cubrir yo para que el proyecto no se detenga? Porque esto es bien importante, ¿no? Todo proyecto va a tener un principio. El principio normalmente es difícil de arrancar y nos llevará un poquito de tiempo. Una vez que arrancamos, la parte media es la parte más complicada porque siempre vamos a tener que ir ajustando dentro del proyecto y la parte, digamos, fácil es la del final. Porque al final, o sea, porque después del proyecto vamos a tener un resultado. Puede que ese resultado sea positivo o negativo, pero vamos a tener un resultado, ¿no? Y pongan el ejemplo que ustedes quieran y se van a dar cuenta que la etapa media es la etapa más complicada para cualquier proyecto. Entonces ahí, en la etapa más complicada, tenemos que establecer la ruta que va a seguir mi diagrama de PERT más la ruta crítica. Y le añadimos las actividades que la ruta crítica tiene que realizar para poder concluirse y tener un final esperado o un final que ya teníamos programado. También hay ocasiones que el proyecto, bueno, tiene múltiples inconvenientes y tenemos que romper la ruta crítica. No es lo ideal, no todos los diagramas de PERT lo traen, porque confían mucho en que se hizo bien el trabajo. Hay algunos diagramas que sí tienen esto de romper la ruta crítica y salir del proyecto y tratar una ruta distinta, considerando que hay múltiples factores que no nos permiten dar el resultado esperado. Un ejemplo así, rápidamente, nada más para que se den cuenta de lo que es un diagrama de PERT, es la reforma energética que se votó la semana pasada. Tenía una ruta crítica, una actividad de la ruta crítica que se dio el domingo. Y hay dos opciones, sí o no. Si es no, ahí se rompe la ruta crítica y seguramente el gobierno federal tendrá que accionar otros mecanismos y otros instrumentos para que la reforma se lleve a cabo, ¿no? Y eso es romper la ruta crítica. ¿Qué pasa si hay un sí? Pues entonces esta parte de romper la ruta crítica simplemente no iba a existir, no se iba a ejecutar. Pero como dentro del gobierno federal tenían la intención de un sí o un no, ellos ya pudieron determinar y ajustar qué más tendrían que hacer. Es un ejemplo muy sencillo y espero quede claro de qué es romper la ruta crítica
para buscar otra alternativa de solución del proyecto. También tenemos la ruta rápida, que nos va a llevar de manera poco controlada, pero al final nos va a llevar a la conclusión del proyecto. Aquí implica que nosotros le agreguemos más capital, más personal o muchos más recursos de los que originalmente teníamos pensado. Pero esto será a partir de quién nos determina cuándo concluir. Hay ocasiones en que los dueños de las empresas dicen, quiero que se termine dentro de una semana y tú lo tenías programado para mitad de mes, ¿no? Y entonces ahí tienes que romper la ruta crítica, sí tienes que informar que necesitas un excedente de ingresos y normalmente el dueño de la empresa te va a decir, adelante, ¿no? Y bueno, pues ahí ya rompes tu diagrama PERT y haces una ruta rápida, ¿no? Donde implica que te quedes horas extras, donde implica que pagues más dinero, donde implica que sobornes a las personas para que la ruta se dé, ¿no? No es lo ideal, pero realmente no podemos ocultar qué pasa, ¿no? Luego tenemos el tiempo de espera, que es la demora entre una tarea que depende de otra, que sí ya lo debemos tener como muy claro, que siempre habrá tareas que tienden a demorar el proyecto. Después habrá los tiempos de preparación, que son los tiempos de demora de cualquier proyecto, ¿no? Que debemos de considerar, ¿no? Que se van a ejecutar y que son importantes para sumarle al tiempo que nosotros estamos ejecutando para la terminación del proyecto, ¿no? Y que de alguna otra manera lo debemos de considerar. Después tenemos ya la simbología que les acaba de mencionar, donde los círculos alargados indican el punto de inicio o finalización del proyecto. Los círculos totalmente nodales se emplean para representar eventos o situaciones que contienen números, ¿no? Que nos ayudan a visualizar cada una de las etapas. Luego tenemos los nodos rectangulares que se emplean para representar eventos o acontecimientos que también contienen números, pero en una escala diferente. Puede ser que nosotros utilicemos los nodos circulares para los departamentos y los nodos rectangulares para los procedimientos, o los nodos circulares para los puestos y los nodos rectangulares para los departamentos. Entonces, ahí depende qué es lo que se nos estén solicitando. Después vamos a tener lo que son las tareas, ¿no? Y que contiene las estimaciones de tiempo, las fechas proyectadas de inicio, finalización y titularidad de la tarea que tenemos que elaborar dentro del proyecto y que representan una forma de unir los nodos circulares. Después vamos a tener el conector de líneas, donde esta flecha nos indica y aquí es importante que digamos, una dependencia de secuencia, ¿no? Y luego tenemos los conectores de líneas punteadas. Debería de ir así, punteado, ¿sale? O descontinuo, ¿sale? Para que lo consideren. Y las flechas direccionales que se emplean para indicar dependencia que no requiere recursos. Y aquí voy a salir un poquito al que teníamos. Y si se dan cuenta, déjenlo hago un poquito más grande. Aquí tenemos solamente dos flechas discontinuas. Para las pruebas de desarrollo que ya se les va a ejecutar dinero y no se les va a ejecutar dinero nunca más. Y para la creación de páginas de internet o una creación de una página de internet que una vez que pagas ya no vuelves a pagar nunca más. Eso es para lo que sirve una flecha discontinua. Si se dan cuenta, ahí tiene como puntitos, ¿no? Y solamente lo ocupamos en este ejercicio durante 2 veces. Y después pasamos a los carriles de contenedores que se emplean para separar los diagramas de PERT de distintas zonas, de distintos departamentos, de distintos puestos, de distintos procedimientos o incluso en distintas zonas geográficas, cada uno de los cuales representa diferentes áreas
del proyecto. Y entonces nosotros así podríamos armar un diagrama de PERT, que la simbología es importante, que los elementos de ruta crítica y los elementos de, se me fue ahorita el nombre, de, ¿dónde están? Acá. Un segundo, se me fue ahí. Las simbologías, las notaciones y la terminología, podemos utilizarlo, pero en la realidad lo que es importante del diagrama de PERT es que estén muy conscientes de cuál es el proyecto, cómo se tiene que hacer y cuánto tiempo nos va a llevar. ¿Sale? Entonces, esa es la parte que es más importante y que nosotros debemos de cuidar muchísimo. Yo les digo en el video que les recomiendo que hagan diagramas de PERT en su cabezota, ¿no? Y luego los lleven a la práctica en los diagramas de Gantt. Esto ayuda mucho para su adiestramiento emocional en momentos de situaciones de crisis, ¿no? Y les va a ayudar mucho para ir pensando en cómo resolver un problema en una forma bien estructurada, bien organizada y que todo tenga un sentido y un tiempo bien establecido. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo, les haya interesado, porque la verdad es que es muy, muy interesante ya en el momento de la ejecución. Si tienen dudas, este sería el momento, y si no, solamente voy a hacer algunos anuncios como normalmente se deben de hacer. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Ok, bueno, pues tenemos todavía 2 semanas de clase y después tendríamos, no sabemos si examen y la expo o examen y una semana después la expo. No lo sabemos, pero ya debemos estar preparados. Entonces la idea es ahorita solamente comentarles si alguien va a participar en la expo, bueno, que ya se vaya preparando con su tema. Y solamente, bueno, por cuestiones de volumen de alumnos y de tiempo que tenemos disponible, solamente vamos a requerir un alumno que exponga. Entonces, piénsenlo. Ahorita no los obligo a nada. Piensen si quieren exponer. La exposición sería de 5 minutitos, no sería muy larga. Y bueno, pues ya saben cuál es el procedimiento. Pero desafortunadamente, solamente requerimos a un participante. También repito, no, de mi parte no es obligatorio, simplemente es una participación y solamente también en caso de necesitarlo, pues subiría calificación, ¿no? Pero normalmente ustedes siempre sacan 10. Entonces ahí pues también lo prometo como mucho. Eso sería lo único que me gustaría agregar. Ya la siguiente semana a fuerzas me tendrían que decir, yo, profesor, yo le entro y pues ya empezar a trabajar con ustedes para coordinarnos. ¿Sale, muchachos? Antia, ella dijo que ella, maestro. ¿Tú, Antia? No, Antia, ¿a poco sí dijiste yo, mero? Ya ni nos contestó. ¿O no escucho? Lo escribió en el chat, Ah, lo puso en el chat. A ver, ahorita veo. Debe tener algún problema. ¿Qué tema sería, profe? Pues todavía está por definir, pero yo entiendo que sería toma de decisiones. Porque ahí es algo que pues a todos nos hace falta, ¿no? Un recorrido por lo que es la decisión, la importancia de la decisión y los tipos de decisiones que nosotros deberíamos utilizar en diferentes momentos. Y sí, bueno, pues ya tenemos a nuestra expositora. Gracias, Antia, y de hecho aquí nos está escribiendo. Y entonces ya para empezarlo a preparar, Antia, y ya en la semana te lo mando para que lo vayas estudiando y ya le hagas las correcciones necesarias. ¿Te late? Sí, supongo que sí, va a decir que sí. Ya nos queda solamente un minuto, muchachos. Ya me despido. Que tengan bonito domingo y un caluroso sábado, porque está tremendo el calor. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Cuídate, Antia, por ahí estamos en contacto. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, bye.
Bye.